al bloque de administración, también, me olvidé de decirle, con un patio inglés. Y esto es el extremo que yo les dije, que tenía una triple altura, que estaría la sala de organización flexible, en donde tiene una gran abertura que puede verse desde los 3 pisos del lago. La verdad es que me dan ganas de decir muchísimas cosas, pero, pero vamos a tratar de ser lo más breves posibles y de alguna manera contarles una experiencia mía. Voy mirando archivos y va apareciendo la muestra de Graciela Sacco que ustedes después van a ver acá en la inauguración, así que está muy bien. Algunas experiencias mías que tienen que ver con que, digamos, a mediados de los 90, durante un año fui algo así como el curador del Museo Castañino. En ese momento la palabra curador no existía, ¿no? Es decir, o por lo menos sí existía, pero no era habitual. Creo que en ese momento se llamaba el coordinador de actividades artísticas, algo así. Y después, bueno, con mi experiencia, a partir del año, de fines del año 99, como director del Museo Castañino y después, bueno, como se podría decir curador o el principal curador de la colección de arte contemporáneo y de la creación del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, del Macro. Creo que vamos a ver si esto carga y podemos ver un poquito. Les voy a dejar mostrando algunas imágenes para que ustedes tengan, para que ustedes vean. Les quiero hacer una aclaración. A ver, aquí, estamos acá, ¿no? Estamos así, ¿no? Y seguimos. Bueno, vamos a pasar la primera para que vayan viendo. Les hago una aclaración. El museo se llama en este momento Castañino más Macro. Hace 4 años que yo no soy más el director. De cualquier manera, bueno, me parece interesante contarles algunas cuestiones de la experiencia. Perdón que me acerqué al micrófono. Se llama Castañino más Macro porque posee una lógica, y es que nosotros pensamos trabajar con una sola colección. Es una sola colección, es un solo museo, que tiene 2 sedes con un objetivo muy estratégico. Se podría decir que el Castañino, la vieja sede, se constituye de alguna forma como el gran contenedor de toda la colección. Y el Macro es mucho más, o funciona fundamentalmente, por un lado, como centro de arte contemporáneo, con todo el desafío de intervenir activamente en el devenir del arte, de reflexionar acerca del arte actual, y también de coleccionar el arte actual. Hay una problemática que nosotros tuvimos que afrontar y que pensar y reflexionar, que fue cuando se generó la colección, que después terminó o que permitió inaugurar el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario. Lo que nosotros fuimos reflexionando es acerca de qué es el arte contemporáneo. Y se podría decir que la colección se desarrolló en paralelo a lo que fue la colección del MUSAC. El MUSAC es el Museo de Castilla y León de España y es un museo dedicado al arte contemporáneo. El MUSAC fijó una fecha prácticamente para definir el arte contemporáneo, diciendo que el arte contemporáneo se podría decir que es el arte que se desarrolla desde los años 90. Puso esa fecha a partir de un par de ideas fundantes. Una de ellas era la caída del muro de Berlín en el año 89, la otra era el 5º centenario del descubrimiento de América en el año 92. Para eso, de alguna manera, para la gente que estuvo
que pensó la formación de la colección del MUSAC consideraban de que esos dos hechos eran realmente importantes y en el devenir pusieron esa fecha como una fecha que se podría decir que el año 90, como, como decir lo que es arte contemporáneo es del 90 ahora. Cuando nosotros trabajamos específicamente sobre este tema, no lo consideramos así. No lo consideramos así, nos pareció inclusive algo problemático para la constitución de un museo de arte contemporáneo tener que atarse a una colección y lo pensamos al Museo de Arte Contemporáneo siempre reflexionando en el devenir. Por eso mismo, dijimos, el Museo de Arte Contemporáneo, el macro, no se tiene que separar del Museo Castañino, sino que tiene que estar mirando lo que está pasando, tiene que estar coleccionando, y no tiene que envejecer, siempre va a tener que estar mirando lo que está pasando. Pero si lo atamos a una colección específica, vamos a obligar a que el museo, es decir, envejezca muy rápidamente, posiblemente, porque ya las obras que ustedes están viendo aquí, de los años 90, a nosotros ya nos parece bastante vieja, como esta obra, ¿de quién es esta obra? De Gummiermeier. De Gummiermeier. Bueno, o esta de Feliciano Centurión, ¿no? Que son obras de principios de los años 90, que a nosotros realmente nos parecen que ya son obras históricas, realmente históricas. En ese sentido, se trabajó con otro criterio y, por supuesto, consideramos fundamental no cerrar el tema de decir, bueno, son 2 sedes, cada uno va a tener su depósito con sus obras. No, es una sola colección, Las obras se expondrán en una u en otra sede de acuerdo, digamos, a la muestra que se vaya a realizar. Hay que pensar también que en la reflexión, cuando nosotros trabajamos en la constitución de la colección, como decía Marcelo, es una colección muy amplia, es una colección fundamentalmente dedicada al arte argentino, pero es una colección que, si yo la miro, por lo menos cuando fui curador a mediados de los 90, era una colección que tenía ciertas limitaciones de por sí, la sigue teniendo por supuesto, pero en ese momento yo lo que veía que la colección, inclusive las exposiciones y la manera en que se mostraba la colección, era una colección muy guiada por ciertas, se podría decir, historias oficiales del arte argentino, ¿no? Entonces, eso hacía que la colección se mostrara casi siguiendo ciertos libros, como por ejemplo el de Aldo Pellegrini. Entonces, era muy curioso porque uno podía en ese momento visitar las diferentes salas e ir prácticamente siguiendo los diferentes capítulos del libro, con una particularidad, que la colección no podía ilustrar todas las páginas de ese libro. Bien decía Marcelo, por ejemplo, al igual que en el Galisteo, nosotros no teníamos, por ejemplo, obras de arte concreto, por decirlo, ¿no? Decir uno de los movimientos. Esto hacía de que, curiosamente, no solamente era ese libro, sino que era un libro con capítulos salteados. Era una cosa muy curiosa. Pero era algo curioso que nosotros no podíamos llegar a ver, porque de alguna manera teníamos muy internalizado ese tipo de bibliografía y admitíamos que eso realmente era el arte argentino. Con una particularidad también, que si leíamos esos libros nos estaba pasando o nos iba a pasar, que eso ya lo sabemos, que el libro en realidad lo que relataba fundamentalmente era el arte que se producía en Buenos Aires o el arte legitimado por Buenos Aires, ¿no? Sí, haciendo alusión cada tanto, diciendo, bueno, mientras tanto en Rosario pasaba tal cosa, o mientras tanto en Tucumán pasaba tal otra. Esas referencias nos dejaban realmente muy afuera. Para constituir la colección también se tuvo que reflexionar mucho sobre esa situación. Nosotros realmente queríamos constituir una colección de arte argentino y nos preguntamos acerca de lo que era el arte argentino. Curiosamente, y esto lo digo también porque nos pasó cuando, a principios se diría de los años 2000, cuando yo asumí la dirección y realmente empezó a constituirse un equipo muy importante, bueno, algunos se formaron directamente en el museo, otros ya tenían una formación previa. Dentro de las reflexiones también
nosotros lo que veíamos que no solamente había ausencias notables de obras significativas de lo que podríamos llamar la historia oficial del arte argentino, sino ausencias notables de obras muy importantes que se estaban desarrollando en ese mismo momento en Rosario. Eso nos ubicó en un lugar bastante, digamos, de reflexión, como para asumir qué vamos a hacer ante esta situación. Cuando hablo de este momento, digo que en ese momento, por ejemplo, el museo no tenía obra ni de Román Vitali, ni de Graciela Sacco, ni de Daniel García, ni de Fabián Marcaccio. Estamos hablando de en ese momento, los que podríamos decir que eran los artistas o una generación de artistas bastante significativa y que estaba produciendo obra, y que curiosamente el museo se había apartado de aquellas viejas premisas que decían o que indicaban de que coleccionar arte contemporáneo, como habían hecho, por ejemplo, en el año 17 la Comisión de Bellas Artes comprando esas 8 magníficas obras de Fernando Fader, que es La vida de un día, y que hoy, bueno, son obras realmente fantásticas. Es decir, ese criterio de salir a comprar arte contemporáneo se había abandonado, no esperando por un nuevo principio, era que realmente el arte se tenía que estar en un momento, o la producción artística o los artistas se tenían que estar legitimando previo a la adquisición o previo a la decisión de la incorporación de determinadas obras. Creo que en ese sentido se hizo una reflexión y se asumió un lugar específico y se asumió, digamos, un rol específico. Se aceptó que el museo iba a asumir un riesgo, pero un riesgo que si nosotros no lo asumíamos, seguramente nos iba a dejar, o nos iba a dejar muchísimas obras que, digamos, afuera y que seguramente en el futuro no íbamos a poder incorporar. Eso es una problemática que se decidió, y también se aceptó asumir el rol legitimador que tiene la institución, que todos sabemos que la tiene, pero parece que la estamos ocultando. En ese sentido, es decir, se dijo, no, tiene un rol legitimador, vamos a acompañar, vamos a investigar y también vamos a legitimar. Y vamos a investigar, y vamos a publicar, y vamos a producir. O sea, creo que en ese sentido se cambió el concepto que hasta ese momento, digamos, estaba trabajando en el museo. El tema del salón específicamente, si bien la colección que en este momento está conformada no está, estamos hablando de más de 4.000 obras, de las cuales realmente creo que en este momento nosotros decimos que es la mayor colección de arte argentino contemporáneo, creo que en ese sentido no tengo dudas, pero por otro lado decimos que el Museo Castellino más macro es el único museo dedicado al arte argentino, que creo que eso es más pretencioso, pero que tiene que ver también con un rol que asumió el museo, que es de investigar las diferentes escenas artísticas del país. O sea, que el museo asumió para la incorporación de las obras que tenía que investigar la escena cordobesa e incorporar obras de artistas cordobesas, investigar la escena salteña e incorporar artistas de salteño, etcétera, etcétera. Eso, digamos, que ubicó al museo en un lugar también protagónico respecto, digamos, de la incorporación de obras, y por eso podemos realmente reivindicar ese lugar de ser una de las pocas instituciones, o si no la única, que realmente tiene obras prácticamente de artistas de todo el país y artistas muy representativos, ¿no? Pero vamos a hablar de las políticas de adquisiciones. Aquí en realidad en la convocatoria se trató de hablar, o se plantea, digamos, hablar específicamente del salón, y aquí hay varias cuestiones, ¿no? Hay que saber para qué se hace un salón. O sea, la institución lo tiene que tener claro, porque el salón puede tener distintos objetivos. La verdad que en mi recuerdo, si yo me retrotraigo a mediados de los 90, cuando fui durante un breve periodo, justamente, llamémosle curador, coordinador artístico, lo que ustedes quieran, lo que hice sí fue cambiar ciertos criterios del salón, y se hizo por primera, y se podría decir que en ese momento fue por primera y por una vez, un salón abierto a todas las disciplinas, ¿no? Que se llamó un Salón Nacional de Rosario, igual digamos que tenía el nombre tradicional, pero se llamó Salón de Arte sin Disciplina. Lógicamente, es decir,
¿por qué se hizo ese salón? Por un lado, bueno, porque evidentemente atendía a las problemáticas del arte contemporáneo y se quería, digamos, incorporar obras, pero también atendía a la problemática local, que es un poco lo que yo les decía. Evidentemente, en Rosario, en ese momento, muchos de los artistas más importantes no estaban produciendo de acuerdo, digamos, a las disciplinas tradicionales. Entonces, era muy difícil, o mejor dicho, era bastante injusto y discriminatorio dejar de lado a artistas, ¿no es cierto?, que eran artistas muy importantes y que realmente no podían ser de ninguna manera premiados porque entraban en las disciplinas acotadas y en los criterios de los jurados para cada una de las disciplinas, con todo lo que eso podía llegar digamos, a significar. Entonces, creo que el primer Salón de Arte sin Disciplina, digamos, creo que sobre todo fue una pregunta, ¿no? Se tiró ese proyecto, se realizó, y bueno, ese primer salón recuerdo que lo ganó Claudia del Río con una instalación de pared, y bueno, también fue como un lanzamiento, ¿no? Digo que se hizo por una vez porque inmediatamente, es decir, después que asumió inmediatamente otro director, suspendió ese salón, volvió a la disciplina tradicional y recién se retomó la cuestión del arte sin disciplina cuando asumí la dirección nuevamente, ¿no? Ya no con el rótulo, sino abierto a todas las disciplinas artísticas y donde todas las disciplinas competían entre todas y todas las obras competían contra todas. Eso realmente se planteó de esa manera, tratando de fijar diferentes criterios para cada salón que se convocó. Y esto lo digo porque en determinados salones se procuró promover la producción artística, y hasta inclusive se decidió que no hubiera premios de adquisición, o en otros salones se dijo, no, queremos realmente queremos coleccionar obra y queremos incorporar obras. Y en ese sentido, en la incorporación de obras, no nos interesó en particular hacer un salón para destacar la producción que había hecho alguien hace muy poco, o una obra inédita, o para destacar, o para premiar y adquirir, digamos, para nuestra colección, una obra, digamos, de un artista menos conocido. Es decir, lo que se procuró al revés fue decir, tratemos de incorporar obras que inclusive hayan sido premiadas. O sea, entonces se cambió el criterio totalmente. Si ustedes se fijan, creo que hasta hoy todavía se conservan las bases del salón, no es solamente abierta a toda la disciplina del Salón Nacional de Rosario, sino que se fijó como una fecha, que es una fecha como juego, pero se fijó de que se van a aceptar, o se pueden llegar a aceptar, todas las obras producidas del año 44 en adelante. Y claro, que hayan sido premiadas en múltiples casos, que no sean originales, que tengan numerosas exposiciones, todo lo que haga a la obra más importante, mejor. Pero mejor, ¿por qué? Porque queríamos coleccionar obras. Y de hecho, ustedes habrán visto pasar por ahí, cuando esto se genera y cuando se hace la primera convocatoria de este tipo, el primero que gana el salón es Horacio Zavala, con un proyecto de las cárceles, que son 3 obras que son magníficas, que son 3 dibujos, que son del año 73-74, que son, creo, que es el proyecto de la cárcel aérea, la cárcel sumergida, etcétera, etcétera. Y nosotros decidimos incorporarla a esas obras 30 años después o más. Pero para nosotros esa obra era sumamente importante y nos pareció que era una obra histórica. Mejor dicho, a nosotros, al jurado que convocamos de acuerdo a los criterios que nosotros habíamos establecido, por supuesto. Por eso creo que también hay que entender